Bienvenidos a Audio Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Continuamos con el estudio del capítulo 6 sobre máquinas de estado finito, con el módulo 34, diagramas de transición de estado y cadenas. Vamos a ver los contenidos de este módulo. Diagramas de transición de estados y el concepto de cadenas. Los objetivos de este módulo son definir el concepto de diagrama de transición de estado, definir en qué consiste una cadena. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al término de este módulo son: ¿qué es un diagrama de transición de estado? ¿Qué es una cadena? En este módulo vamos a definir métodos gráficos que ayudan a representar el proceso realizado por una máquina de estado finito. Estos gráficos se van a llamar diagramas de transición de estado. También vamos a definir el concepto de cadenas. Vamos entonces a definir qué cosa es un diagrama de transición de estado. Sea M de A, B, E, F y G una máquina de estado finito. Un diagrama de transición G de la máquina de estado finito M es una gráfica cuyos vértices son los estados de E. Una flecha indica el estado inicial E sub 0. Una arista dirigida de E sub I a E sub J va a existir en el diagrama si existe un X perteneciente al conjunto de símbolos de entrada tal que F de E sub I X es igual a E sub J. O sea que a la entrada X del estado E sub I se pasa al estado E sub J. En este caso, si la salida, o sea G de E sub IX es igual a T, la arista E sub I E sub J se va a etiquetar con el símbolo X/T. De esa manera, entonces, para cada máquina de estado finito vamos a poder representar un diagrama de transición de estado. Vamos entonces a ver en qué consiste una cadena. Sea M de A, que es el conjunto de símbolos de entrada, el conjunto de símbolos de salida B, el conjunto de estados E, la función de próximo estado F y la función G de salida, una máquina de estado finito. Una cadena de entrada para la máquina de estado finito es una cadena en los símbolos de A, es decir, una serie de símbolos A sub 1, A sub 2, A sub n, donde cada A sub I es un símbolo del conjunto A. Se va a decir que B sub 1, B sub 2, B sub n es una cadena de salida para la máquina de estado finito M correspondiente a la entrada A sub 1, A sub 2, A sub n si existen los estados E sub 1, E sub 2, E sub n pertenecientes al conjunto de estados tales que se cumplen. E sub 0 es el estado inicial. E sub I es el estado al cual se pasa cuando estamos en el estado E sub I menos 1 y la entrada es A sub I. Y esto se cumple para todos los I desde 1 hasta n. Y la salida, cuando está la entrada A sub I en el estado E sub I menos 1, va a ser el símbolo B sub I. Si se cumplen estas condiciones, entonces esta cadena va a ser la cadena de salida correspondiente a la entrada A sub 1, A sub 2, A sub n. Veamos entonces un ejemplo de estos diagramas y de cómo se construye una cadena de salida dada una cadena de entrada a una máquina de estado finito. Determinar la gráfica y la cadena de salida correspondiente a la cadena de entrada A, B, A para la máquina de estado finito, cuyas tablas de transición y salida se detallan a continuación. Esta es la tabla de transición a estado. Fíjense que el conjunto de símbolos de entrada está formado por A y B, el conjunto de símbolos de salida está formado por 0 y 1. Esta es la tabla de próximo estado y esta es la tabla de salida, y tenemos dos estados, E sub 0 estado inicial y E sub 1 que va a ser el estado final. Veamos cómo es la transición. De E sub 0, si la entrada es A, pasamos a E sub 0. Y si la entrada es B, pasamos a E sub 1. Y si estando en E sub 1 la entrada es A, nos quedamos en el estado E sub 1. Y si la entrada es B, también nos quedamos en el estado E sub 1. Las salidas, ¿cómo serán? Estando en el estado E sub 0, entra el símbolo A, la salida es 0. Y si entra el símbolo B, la salida va a ser 1.
Y estando en el estado de sub 1, si entra el símbolo A, la salida es 1, y si entra el símbolo B, la salida es 0. Este sería el diagrama. Noten acá que esta flecha indica cuál es el estado inicial. Los vértices de esta gráfica son los estados E sub 0 y E sub 1. Esto que está acá significa que cuando estamos en E sub 0 y la entrada es A, la salida va a ser 0 y entramos nuevamente al estado E sub 0. Si estando en E sub 0 la entrada es B, pues entonces la salida va a ser 1 y pasamos al estado E sub 1. Estando en el estado de sub 1, si la entrada es A, nos quedamos en el mismo estado de sub 1 y la salida va a ser 1. Y estando en el estado de sub 1, si la entrada es B, la salida va a ser 0 y nos quedamos en el mismo estado de sub 1. Por tanto, este diagrama de transición estado es la gráfica que le corresponde a la máquina de estado finito que vimos anteriormente. Vamos entonces a determinar la cadena de salida para la cadena de entrada que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver entonces nuevamente la máquina de estado finito, la vamos a representar por el diagrama que estábamos analizando. En este diagrama está recogida todo el funcionamiento de la máquina de estado finito y vamos a anotar cuál es la cadena de entrada. La cadena de entrada es A, B, B, B y A. Por tanto, vamos a construir una tabla para ir obteniendo la cadena de salida. Aquí vamos a escribir el estado, la entrada y la salida. Y la salida. Listo. Entonces aquí estamos inicialmente en el estado E sub 0. La primera entrada es A. Si estamos en el estado E sub 0 y la entrada es A, la salida es 0. Y nos quedamos en el mismo estado E sub 0. La próxima entrada también es A. Pues ocurre lo mismo, estando en E sub 0, la entrada es A, la salida va a ser 0 y nos quedamos en el estado E sub 0. La próxima entrada es B. Estando en el estado de sub 0 y la entrada es B, la salida va a ser 1. Y entonces pasamos al estado E sub 1. E sub 1. La próxima entrada será A. Estando en el estado E sub 1, la entrada va a ser, en el estado sub 1, si la entrada es A, la salida es 1. Y nos quedamos en el estado E sub 1. La próxima entrada será B. Aquí tendríamos B. Estando en el estado de sub 1, la entrada B, la salida es 0. Y nos quedamos en el estado E sub 1. La próxima entrada también es B. La salida va a ser 0. Y nos quedamos en el estado E sub 1. Y la última entrada será A. La salida es 1. Y pasamos entonces, nos quedamos en el estado E sub 1. Por tanto, la cadena de salida correspondiente a esta cadena de entrada será la cadena 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esta es la cadena de salida correspondiente a esta cadena de entrada y la hemos transformado a partir de la máquina de estado finito que está representado en este diagrama. Veamos entonces otro ejemplo. Dibuje el diagrama de transición de la máquina de estado finito M, A, B, E, F y G, donde A está formado por los símbolos de entrada A y B, los símbolos de salida son 0 y 1, tiene dos estados, E sub 0 y E sub 1, y las tablas van a definir, estas tablas van a definir la función de próximo estado y la función de salida. También nos piden encontrar la cadena de salida si la cadena de entrada es la cadena A, B, BA. Vamos entonces primeramente a dibujar el diagrama correspondiente a esta máquina de transición. A esta máquina, perdón, de estado finito. O sea, aquí tenemos dos estados, por tanto nuestra gráfica va a tener dos vértices.
E sub 0 y E sub 1. El estado inicial es E sub 0 y lo indicamos con una flecha. Si estando en el estado de sub 0 la entrada es A, nos quedamos en el estado de sub 0 y la salida es 1. Por tanto, si la entrada es A, salimos de sub 0 y nos quedamos en E sub 0. Vamos a tener un bucle de esta manera y aquí el símbolo va a ser A y la salida es 1. Si estando en el estado de sub 0 la entrada es B, pues entonces pasamos al estado de sub 1. Y si estando en el estado de sub 0 la entrada es B, la salida es 1. Por tanto, aquí tenemos un 1. Estando en el estado de sub 1, si la entrada es A, nos quedamos en el estado de sub 1. Por tanto, aquí tendríamos algo así, sería A. Estando en el estado de sub 1, si la entrada es A, la salida es 0. Y estando en el estado de sub 1, si la entrada es B, la salida es también E sub 1. Y en el caso que estemos en E sub 1 y la entrada sea B, la salida es 1. Por tanto, este diagrama que está acá, esta gráfica, representa la máquina de estado finito que tiene símbolos de entrada B, símbolos de salida 0, 1, estados E sub 0, E sub 1, y la función de transición de estado y la función de salida están dadas por estas tablas. Entonces vamos a determinar cuál es la cadena de salida dada esta entrada. Yo voy a volver a dibujar este diagrama en otra hoja para poder trabajar con el diagrama y determinar cuál es la cadena de salida. O sea, el diagrama era el siguiente. Aquí tengo E sub 0, tomemos otra hoja. Aquí tengo el primer vértice, sería E sub 0. Esta flecha indica que es el estado inicial. Aquí tenía B1. Aquí tenía un bucle con A1. El otro estado sería el otro vértice, E sub 1. Tengo un bucle aquí con entrada A y salida 0. Y aquí tenía otro con entrada B y salida 1. Entonces vamos a ver qué pasa con la cadena de entrada A, B, B, A. O sea, escribamos la acostumbrada tablita, estado, entrada, salida. Y determinemos entonces la cadena de salida para esta cadena de entrada. El estado inicial sería E sub 0, mi primera entrada es A. Cuando estoy en E sub 0 y la entrada es A, la salida es 1. Y me quedo en el estado E sub 0. La próxima entrada ahora es B. Estando en E sub 0, si mi entrada es B, la salida es 1. Y paso al estado E sub 1. La próxima entrada es B. Estando en el estado de sub 1, si la entrada es B, mi salida es 1. Y me quedo en el mismo estado E sub 1. La última entrada entonces es A. Estando en el estado de sub 1, si la entrada es A, la salida es 0 y me quedo en el mismo estado E sub 1. Por tanto, a la cadena de entrada A, B, B, A le corresponde la cadena de salida 1, 1, 1, 0. Esta es la cadena de salida correspondiente a esta cadena de entrada a través de la máquina de estado finito que está representada en este diagrama. Vamos a ver otro ejemplo sobre la relación entre las máquinas de estado finito y los diagramas de estado. Veamos el siguiente ejemplo. Determine A, B, las tablas de entrada y salida para la máquina cuya gráfica es esta gráfica que está acá. Déjenme resaltar esto. Aquí es E sub 0. Aquí en este bucle tenemos a A con salida 0. En esta entrada tenemos a B con salida 1. Este es el estado de sub 1. Aquí tenemos la arista A con salida 0. Aquí esta arista es B con salida 1. En este vértice tenemos el estado E sub 2.
En este bucle tenemos la entrada A con salida 1. En esta arista tenemos la entrada B con salida 0. Y esta sería entonces la máquina. Determinemos entonces cuáles son los símbolos de entrada. Como podemos ver, los símbolos de entrada son A y B. Esos son los símbolos de entrada, porque son los símbolos que aparecen relacionados en esta máquina, en este diagrama que representa la máquina de estado finito. La salida, evidentemente que el conjunto de símbolos de salida está formado por 0 y por 1. Estados, tenemos 3 estados. El estado de sub 0, que es el inicial, el estado de sub 1 y el estado de sub 2. Por tanto, ahora vamos a construir las tablas de la función de transición de estado, o sea, la función de próximo estado y la función de salida. O sea, aquí tendríamos para F, tendríamos los símbolos A y B, y 3 estados. El estado de sub 1, el estado de sub 2 y el estado de sub 3. Y para G tendríamos la siguiente tablita. E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Veamos entonces cómo vamos a formar estas tablas de función de próximo estado y de función de y la tabla de salida. Veamos acá. O sea, la tabla de transición. Aquí es E sub 0, pero sí, mejor escribo. Aquí es E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Disculpe. Tomemos otra hoja y dibujémoslos de una forma mucho mejor. O sea, aquí tenía E sub 0. Aquí viene E sub 1. Aquí es B1. Aquí es A0. Aquí un bucle A0. De aquí tengo el estado E sub 2. B1. Aquí tengo un bucle A1. Aquí tengo B0 y ya tengo el diagrama completo. Vamos entonces a ver la tabla de F. Los símbolos de entrada son A y B. Y los estados son E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y vamos entonces a escribir por acá la tabla de G. Aquí tendríamos A, B y los estados nuevamente E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Formemos entonces los valores de esta función. Estando en el estado de sub 0, si la entrada es A, yo quedo en el estado E sub 0 y la salida es 0. Si estando en el entrada de sub 0, la entrada es B, pasamos al estado E sub 1 y la salida es 1. Si estamos en el estado E sub 1, y la entrada es A, si estamos en el estado E sub 1 y la entrada es A, pues pasamos al estado E sub 0 y la salida es 0. Y si estando en el estado E sub 1 la entrada es B, pasamos al estado E sub 2 y la salida es 1. Vamos a ver entonces por último E sub 2. Si estando en el estado de sub 2 la entrada es A, nos quedamos en el mismo estado de sub 2 y la salida es 1. Y si estando en el estado de sub 2 la entrada es B,
pues entonces se cambia hacia el estado E sub 0 y la salida es 0. Por tanto, podemos ver que dado este diagrama que representa una máquina de estado finito, es fácil establecer todos los parámetros que determinan la máquina de estado finito, que son el conjunto de símbolos, que habíamos dicho que era A y B, de entrada, el conjunto de símbolos de salida, que en este caso era 0 y 1, el conjunto de estados, que están determinados por los vértices de la gráfica, y dadas las aristas y sus etiquetas, podemos construir tanto la tabla para la función de próximo estado como la tabla para la función de salida. En el próximo módulo vamos entonces a ver una máquina de estado finito específica que van a ser los autómatas de estado finito. Muchas gracias.